she comes in a suit and tie. Lo que vamos a ver hoy día son como les contaba en la segunda parte, vamos a ver un poquito más en detalle lo de cómo se genera la energía eléctrica, vamos a hablar de las plantas en Chile, de la única en verdad, Cerro Pabellón, y después vamos a hablar del potencial y de algunos desafíos, aspectos técnicos y económicos de la geotermia y cómo se ve el futuro. ¿Ya? Entonces, la clase pasada nosotros nos quedamos en que había, dependiendo de la cantidad de calor, ¿cierto?, que se generaba en los reservorios geotermales, estaban clasificados en bajo, medio y alto, ¿ya? Y que dependiendo de distintos autores era dónde está la temperatura, pero más o menos, así como de 150 para arriba, 200 por ahí ya es alto, y entre 200 y 100 más o menos, o 150 intermedio, y de ahí más abajo es bajo. ¿Ah? Entonces, la generación de energía eléctrica a partir de estos reservorios se hace típicamente con reservorios que tienen alta temperatura. ¿Ya? Y después vamos a ver al final de la clase aplicaciones que se llaman de baja entalpía, que están más bien en la parte de abajo. Entonces, la clase pasada vimos que habían básicamente tres tipos de formas de aprovechar el calor para generar electricidad, ¿cierto? Del tipo vapor seco, ¿cierto? Del tipo flash y del tipo binario. Y vamos a ver un poquito cada uno de ellos de nuevo para que lo tengamos todos claros, pero en términos generales, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Qué es lo que es importante que a uno no se le... no... que uno lo tenga presente? Uno es que el fluido de los pozos, como viene de abajo, atraviesa una serie de capas, ¿cierto? Y genera un contacto con el calor magmático. En realidad es un vapor que viene con harto componente mineral, ¿ya? O sea, esa subida, ese production well que está ahí en cada una de las figuritas abajo en el lado izquierdo, es una producción realmente que no es solo agua. Entonces, en la mayoría de las aplicaciones, esto tiene que filtrarse de alguna manera, tiene que limpiarse, porque la mezcla, ¿cierto? Si se le aplica directamente al fierro de las turbinas, por ejemplo, puede ser muy abrasivo. ¿Ah? Pero no solo a eso, sino que también a todo lo que son los ductos, ¿cierto?, del circuito, y las válvulas. Las válvulas son súper importantes, cierran, abren, etcétera, controlan. Y todas esas válvulas y esos ductos tienen que ser capaces de lidiar con este tipo de fluido, que no es un fluido, de nuevo, muy amigable, no es solo agua. Otra cosa interesante también, y que es importante que ustedes lo sepan, es que estos pozos son pozos que están a una profundidad variable, ¿cierto? Estamos hablando de varios cientos de metros. Pueden colapsar, o sea, si es que hay un terremoto, un movimiento de tierra, se pueden tapar, etcétera. Entonces hay que tener una serie de tecnologías para estabilizarlo, para que las paredes del pozo no se colapsen y tapen el pozo finalmente. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que lo dijimos en la clase pasada, pero ahora lo volvemos a enfatizar, es que para que no se acabe el pozo, o sea, si empezamos a usar solo el vapor y no reinyectamos agua para abajo, se seca, se acaba. Entonces, la reinyección es muy importante para darle extensión a la vida útil, ¿ya? Entonces, partamos con el primero, que es el vapor seco. Aquí el vapor se bombea directamente a las máquinas, directamente a las turbinas. Una imagen así como del diagrama en bloques, si ustedes quieren, de esto, el que ven allá. Abajo, ¿cierto?, están los dos pozos de inyección, uno es el production well, ¿sí? Bueno, entonces, lo que les contaba, este que está aquí abajo está el production well, que es de donde sale el pozo, ¿cierto? Y en el azul está el injection well, que es donde se inyecta el agua. Entonces,
Este es el más simple de todo, las tecnologías más antiguas lo ocupaban esto, que simplemente agarraban el vapor que venía, lo limpiaban un poquito lo filtraban un poco con el PR y el MR, que son básicamente filtros ahí que le quitan, qué sé yo, los silicatos, ¿cierto? Los minerales, y de ahí lo que estaba húmedo lo tiraban para abajo, ¿cierto? Que se llama el SE/J, y el vapor puro seguía derecho nomás y le pegaba directamente a la turbina, que de nuevo bajaba a la salida de la turbina el vaporcito, el rojo, la flechita roja ahí, eh, eh, llegaba al condensador, ¿cierto? Y del condensador después salía el agua más heladita y se llevaba a unas piscinas, a uso de agua de mar, lo que sea, para enfriarla más todavía y volver a reinyectarla a la tierra, ¿ya? Entonces este era un circuito básicamente que tenía dos pozos, uno de producción y otro de inyección, y se ocupaba directamente el vapor, ¿cierto?, en la turbina de gas, que es la que dice allá arriba T/G, que es turbina y generador. Em, entonces el balance geotérmico acá es muy importante que solo produzca vapor, y ojalá el vapor caliente y ojalá lo más seco posible, no tan húmedo, que no tenga tanta componente de agua líquida, por decirlo así. Eh, una alternativa de esto, más barata todavía que las primeras tecnologías, es la misma cosa, se sale el pozo de producción, ¿cierto? Se limpia un poquito el vapor, y después de ahí se va directamente a lo que es el TG. Y a la salida del TG ahí hay un AE, que es en la atmósfera, se descarga típicamente en la atmósfera, o sea, hay una fumarola, hay una chimenea que bota todo este vapor a la atmósfera, básicamente, ¿ya? Y lo que se reinvierte, es simplemente la parte líquida del vapor, que no alcanza a ser aprovechado directamente como vapor para llegar a la turbina, sino que está precipitado ahí en el CS, ¿cierto? Que es un lugar en el cual se separa la fase de vapor de la fase líquida. La fase líquida no la podemos usar, así que la reinyectamos, pero la fase de vapor es la que aprovechamos toda en la turbina. Ya, estas son como las primeras tecnologías que se hicieron. Acuérdense ustedes que la geotermia es una tecnología antigua, o sea, está desde comienzo de 1900. O sea, no es una tecnología high-tech o nueva, sino que simplemente son máquinas térmicas que se conocen desde las plantas de vapor y todo eso, a carbón, a gas, etcétera, ¿ya? De esta primera tecnología que vimos que es de uso directo del vapor que viene, no es muy usada hoy en día, ¿no? Las más usadas son esta y la que sigue. Esta se llama Flash Steam. Aquí se requiere que el fluido que viene en el reservorio esté como sobre 180 grados Celsius, y que típicamente por eso tiene fases de líquido y vapor, o sea, no viene vapor solo, sino que viene con una parte líquida. Entonces acá lo que tenemos es un pozo de producción que está entre 150 y 350 grados aproximadamente, y también tiene una primera fase de limpieza, ¿cierto?, del vapor. Hay una fase que se reinyecta directamente, lo mismo que hacíamos con el vapor seco, se reinyecta directamente en el RW, que es el Reinjection Well, que está típicamente entre 50 y 160 grados. Se reinyecta entonces en un primer pozo. Esa es la parte líquida de lo que viene del fluido, ¿cierto? Y el resto sigue su camino hacia el VCB y hacia el MR, que son básicamente etapas para la limpieza y la purificación del vapor, ¿cierto? Y que finalmente es inyectado a la turbina de gas ahí arriba, que está destacada ahora en amarillo, en un círculo amarillo está destacado la turbina y el generador, donde entra el vapor por un lado y sale por otro. Ven ustedes que cuando sale el vapor, aquí,
el vapor llega a un condensador, y ese condensador que enfría el vapor, finalmente, después se reinyecta de nuevo en el lado derecho a toda una estructura que hay ahí, que eso es simplemente un enfriador, eso simplemente es para enfriarlo. Y se vuelve a reinyectar de nuevo, cuando una vez que se enfría el vapor, por supuesto se convierte en líquido, y se reinyecta nuevamente. Entonces este requiere 2 pozos de reinyección y un pozo de producción. Entonces, para lo que les interesan las preguntas, por ejemplo, típicamente en una pregunta, un control será, qué sé yo, para la tecnología de vapor, súbita o flash. ¿Cuántos pozos se requieren en la tecnología geotermal? Para lo que ustedes tendrían que responder, profesor, muy simple, se requieren 1 de producción y 2 de reinyección. A lo que el profesor les va a decir, muy bien, un 7. ¿Ya? Si no responden eso, va a ser una nota diferente. Aquí hay otra visión de lo mismo, es más bonita, esta la puse después yo porque la encontré en la página web. A todo esto en la página web hay todas estas sitios web interesantes donde ustedes pueden ver con toda calma este tipo de tecnología. Aquí se ve bonito porque están los dos, el pozo de producción está abajo en el lado izquierdo, ¿cierto? Y después viene un eliminador, ¿cierto? Del polvo, o sea, de la humedad, que es el Mist Eliminator. Tiene la chimenea de ventilación del vapor. Todo esto es necesario para los flujos térmicos. Yo no soy un experto en térmica, pero sé que esto se requiere. Y después arriba está la turbina de vapor, ¿cierto? Y está el generador, transformador y la red, y ahí se aprovecha la energía eléctrica, ¿cierto? Y el vapor que sale se enfría en un condensador, ¿cierto? Y se mete al well, se mete al pozo que tiene 2 entradas, ¿cierto? Tal como lo vimos en el caso pasado, ¿cierto? Tiene uno que viene de la fase de enfriamiento y otro que viene del eliminador de vapor. Bien, la tercera, que también lo hablamos en la clase pasada, es la tecnología binaria, ¿cierto? Que se emplea un líquido de trabajo binario, por supuesto. Los dos líquidos. Uno es, como ustedes pueden ver abajo, donde dice Production Well, ahora que está entre 75 y 250 grados Celsius. Sube ahí el vapor y se mete en un elemento que lo limpia, lo depura un poco y lo mete en un intercambiador de calor y después vuelve a reinyectarse nuevamente al pozo a 45 y 75 grados. Y en las líneas amarillas que ustedes pueden ver ahí, está destacado el fluido secundario. Yo encontré que hay 2, pero hay muchos más, digamos, pero los más importantes son el isopentano y un fluido que se llama el R134A. Que tienen menores puntos de ebullición, esa es la gracia. Entonces se aplica directamente sobre la turbina en ciclo cerrado, se expande, ¿cierto? Echa a andar la turbina y ahí generamos la energía eléctrica. Después viene una fase que se enfría, ¿cierto? Aquí también la fase de enfriamiento también se intercambia con un líquido frío que viene de alguna parte, en este caso de unas piscinas, lo que sea, agua helada eso. Y como pueden ver en este caso, ¿cierto? Es un circuito cerrado del vapor que sale y el vapor que se reinyecta el mismo. Los límites de temperatura, los rangos son los que están ahí mostrados. No sé si hay alguna consulta. Bueno, esto lo conversamos en la clase pasada. Aquí hay una imagen más bonita, si ustedes quieren. Ahí tienen el pozo de producción, ¿cierto? Que está entre 75 y 50 grados. Está el intercambiador de calor, ¿cierto? Y a la salida, ¿cierto? Simplemente se reinyecta el líquido que venía, se reinyecta al pozo de reinyección a una temperatura entre 45 y 75 grados. Y después solo se trabaja con este líquido binario, ¿cierto? O que
que ya lo hablamos anteriormente, ¿cierto? Que va directamente, que ya está en estado de vapor, ¿cierto? Va y le pega directamente a la turbina, y la turbina ahí gira, ¿cierto? Y nosotros felices porque ahí con ese giro, con esa energía cinética, generamos la energía eléctrica. Y a la salida es un circuito cerrado, parte se vuelve a, se enfría, ¿cierto? Y parte se inyecta directamente al intercambiador de calor. Ya, esta es la binaria. Entonces, nosotros en Chile tenemos una primera planta que es la Cerro Pabellón, eh, que es un proyecto, ¿cierto?, que está localizado en la región de Antofagasta. Ahí está el lugar, es operado en él, 48 megas, dos unidades de 24 megawatts, en realidad es lo que tiene. Y lo rojito en el mapa son los lugares donde es posible tener geotermia. Fíjese usted el territorio nacional. A lo largo casi completo de todo el territorio nacional, hasta bien abajo, hasta Aysén, Torres del Paine, etcétera, están estos puestos. O sea, si la generación de ustedes quisiera que que el crecimiento fuera en plantas geotermales, o usar la energía geotermal para distintas aplicaciones, no solo generar energía eléctrica, sino que otras aplicaciones, como vamos a ver, lo podrían hacer de más. Profesor, ¿Sí? en el mapa que acaba de mostrar, los puntos rojos se consideran puntos potencialmente para generación eléctrica con geotermia. Claro. Este es un punto Ok. para plantas de generación, pero si es si es apto para la generación eléctrica, es apto para todo el resto, ¿ya? No sé, pues si ustedes van, qué sé yo, no sé, Puerto Chacabuco, ponte tú en el sur, estamos hablando de la región de Coyhaique, ¿cierto? Pero Puerto Chacabuco, que está en la costa, ¿cierto? Si ustedes toman, qué sé yo, y se van por el fiordo de Aysén, por ejemplo, van a llegar a un lugar en donde el mar está calentito. ¿Ah? Aquí es una región súper helada, pero el mar está calentito, entonces se bañan ahí en el mar sin ningún problema, sale vaporcito. ¿Por qué? Porque hay una terma abajo, o sea, porque hay una manifestación de agua termal abajo en el fiordo. Y no es el único, o sea, en los fiordos, nuestros pueblos originarios de allá, ¿cierto? Los chonos, eh, ellos conocían y conocen, por supuesto, todavía quedan 20 de ellos, eh, lugares donde están estas manifestaciones termales. Entonces, es en todo el territorio nacional, esto se les da nomás como un lugar donde uno a veces piensa que no hay, digamos, que en el mar, pero sí también hay en el mar. Entonces estamos llenos de manifestaciones. Entonces, bueno, esta es una planta, como les decía, fue un consorcio entre INAP y Enel. Fue la primera central en 2017, hace poquito. Algo bien interesante, que está a mucha altura, hasta 4.500 metros. Yo no sé si ustedes han subido alguna vez sobre 3.000 metros, pero hay muchas personas que sienten la altitud así como bien, bien fuerte, y sobre 4.000 la sienten definitivamente. Y 4.500, créanme que es una cosa que uno no puede evitar. Entonces, las condiciones de trabajo y de todo son bien especiales. No, de partida hay que tener ciertas condiciones. Las mineras, por ejemplo, para pasar de cierta, y cualquiera, para pasar de trabajo de cierta altura, tiene que tener certificado médico de todos los trabajadores. Que no lo tiene, no pasa. Bueno, y como les contaba, son 2 unidades de 24. Esto es para el saborcillo nomás, esta historia se las cuento aquí para que ustedes sepan nomás que esta cuestión no es tan así, tan. Ya. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? En realidad, Endesa Chile le compra a Cerro Pabellón la energía, y por eso fue viable este proyecto, y se lo compró a este precio de $120 por megawatt hora, que es un precio, y ya firmó un contrato por un plazo de 20 y 30 años, o sea, ya está cerrado ese negocio. ¿Ya? Pero eso se piensa que mucha gente lo vio como un negociado, porque en realidad esto es muy caro, y en realidad se estaría pasando plata a esta central,
geotermal, que en el fondo es de Enel Green, en el fondo es italiana, es una empresa italiana. La empresa italiana es dueña del 100% de la empresa, entonces hay algo, o sea, no fue un precio de mercado, a eso me refiero, sino que fue un precio entre dos privados que se pusieron de acuerdo, uno para vender energía y otro para comprar energía. Y el que compraba sabía que estaba comprando a un precio muy alto, pero lo hizo igual. Se la pregunta es por qué. Ahora, de que nos beneficiamos todos con esto, yo creo que sí. Yo creo que es súper bueno haber hecho una... los contratos tienen la duración de que tú quieras, que tú puedas establecer en el contrato, ¿ya? Todos los contratos en general, si ustedes, bueno, los más largos, por supuesto que hay, pueden ser más de 30 años fácilmente, que si tú le puedes ceder, por ejemplo, dejémonos hablar de la electricidad, hablemos de otra cosa, hablemos de tu casa, por ejemplo. Tú podrías dejar un convenio para que alguien viviera en tu casa y que te pagara por 35 años, y que después de los 35 años esa casa vuelve a ser de tu heredero o tuya si estás vivo, por ejemplo. Esos contratos existen. Tú puedes celebrar contratos a largo plazo, no hay problema. Están amparados por la Constitución y todo, o sea, una cuestión muy seria. Eso no se rompe, ¿ya? Es muy difícil romperlo, pongámoslo así, ¿ya? Ya, entonces les cuento esto nomás para contarle que la cosa igual tuvo su parte así medio tricky. Desde el punto de vista del potencial geotermal, las primeras estimaciones que se hicieron en realidad en la década del 80, el 85, Alfredo Lassen de la facultad, estimó como en 16.000 megawatts, más o menos el potencial. Esto es considerando todo lo posible de aprovechable, ¿me entienden? No importa que está a 5.000 metros de altura, da lo mismo. O sea, él no se preocupó, Alfredo, de decir es factible o no es factible, sino que dijo, ya, el reservorio tiene esta capacidad. O sea, todos los reservorios que vimos de norte a sur, 16.000 megawatts, dijo el Alfredo, que un geólogo muy respetado a la facultad, ahora está retirado. Después, en el 2005, hubo otros estudios de la Comisión Nacional de Energía que le pusieron un poquito más de realidad y dijeron, está bien, lo que hizo Alfredo, perfecto, pero en realidad es un trabajo científico que dio el potencial absoluto, pero en realidad el potencial que podríamos aprovechar debiera estar entre 1.200 más o menos o 3.300 megawatts, más o menos. Y después el 2018, que es el estudio más actualizado que yo conozco, estimó el rango más o menos de 2.100 megawatts, pero ya haciéndolo técnicamente factible, ya diciendo esto sí efectivamente es real, se podría hacer esto, se podría construir, y no estamos hablando de cifras disparatadas. Todo esto es potencial eléctrico, es la cantidad de energía eléctrica que yo podría sacarle a estos lugares, ¿ya? Con una planta grande. Si a esto le sumamos nosotros todos los otros usos, que son aprovechando el calor de la tierra, ahí crece mucho, se llega a la cifra de Alfredo, y probablemente Alfredo se quedó corto y se pasa, ¿ya? Y esas son todas las aplicaciones de mediana y de baja entalpía, que vamos a ver algo hacia el final de la clase. Entonces, ¿cuáles son otros de los desafíos de la interconexión eléctrica que está vinculado con lo que les estaba diciendo anteriormente? Uno es que tiene que tener acceso, una vez que yo suponte que tengo la planta, tengo la planta geotermal, bueno, tengo que ser capaz de evacuar esa energía. Entonces, si la tengo, qué sé yo, a 5.000 metros de altura y la tengo como a 300 kilómetros del lugar más cercano del sistema interconectado, tengo que conectarme. Entonces, ¿cómo me conecto a la red? Tengo que construir una línea yo, pero la línea va a salir más cara que la central. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, la interconexión es un tema importante. O sea, dado que está el recurso geotérmico, la segunda consideración inmediata que tenemos que ver es, ¿estoy cerca de una línea de alta tensión? Y si no estoy cerca de una línea de alta tensión, ¿qué tan lejos estoy de la línea de la más cercana? Entonces, eso es una cosa. Entonces hay que considerar esto en el proyecto, porque uno puede tener un reservorio excelente, pero en realidad económicamente no es factible porque estamos muy lejos. Y lo otro es que desde el punto de vista del eléctrico propiamente tal, si ustedes tienen una torre de alta tensión,
cerca. Anteriormente, hasta yo diría de hace 5 años y para atrás, estaba aceptado lo que se llama el tap-off, que era simplemente uno llegaba con los cables y los unía así como con un cable, una soldadura, lo que sea, y lo conectaba a cada cable a la línea de alta tensión y estaba listo. Eso se llamaba tap-off. Ahora hay una nueva reglamentación eléctrica que exige que haya una subestación seccionadora, y esa es una construcción mayor. Esa es una infraestructura en la cual se tiene que comprar el terreno, hacer una subestación propiamente tal, como yo les conté. ¿Se acuerdan en la clase, en una de las primeras clases que vimos de las subestaciones? Bueno, aquí hay que construir una subestación. Entonces esto también le agrega un costo adicional al proyecto, ¿ya? Que hay que considerarlo, ¿no? No, estas cuestiones, ya les dije, ya una subestación, cualquier cosa está sobre los, qué sé yo, $50.000, de ahí para arriba, es como el más chiquitito, ¿ah? Entonces, cualquier cosa ahí es muy cara. La clase pasada ustedes me preguntaron harto de esto, así que yo traje estos datos aquí para que ustedes los tengan dentro de su información importante. Son los costos. Hay primero la palabra clave, CAPEX, así todos los tipos hablan, ¿cuál es el CAPEX de aquí y allá? Así, ¿no? El CAPEX simplemente el costo de capital, pero le ponen CAPEX porque como del inglés es Capital Expenditure. Entonces, la jerga le llama CAPEX, ¿ya? Y es unitario porque se saca por megawatt, ¿ya? Entonces, estamos más o menos del orden de los 8,8 millones por megawatt, más o menos. Ese es. Y en los más baratos estamos hablando de, cuando son instalaciones más grandes, del orden de los 5,7 millones por megawatt para en un rango entre 20 y 100 megawatts. Ahora, voy a detener un poquito acá porque en realidad hemos dicho nosotros, ¿cierto?, que se hace dependiendo de la tecnología, ¿cierto? Si es flash o si es binaria, se hace un pozo, ¿cierto? Y si esos pozos después se les instala una central y todo esto, ya. Para que para que todo eso sea económicamente factible y todo lo demás, ya se conoce más o menos entre qué y entre cuánto y cuánto tiene que estar. Cada reservorio más o menos tiene que ser mínimo para 20 megawatts, mínimo. Si no, ya no vale la pena hacer taladrar ahí. Y 100 más o menos son las centrales como más grandes que se pueden poner, de 100 megawatts, más o menos, para un determinado reservorio. Entonces, estamos hablando de entre 20 y 100 megawatts aproximadamente, eso es lo técnicamente factible hasta ahora, hasta hoy día. Y estamos hablando de que son desde 8,8 millones, los más chicos, los de 20 valen 8,8 millones, y los más grandes, los de 100, valen 5,7 millones por megawatt, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, piensan inmediatamente 5,7 millones por megawatt, una central hidráulica, ¿cuánto es? 2 millones por megawatt. Una central a carbón, ¿cuánto es? Pucha, 1 millón por megawatt, etcétera. O sea, estos costos son muy altos, al tiro. Una central solar también, chico, 1 o 2 millones por megawatt. Entonces, al tiro la tiene difícil la geotermia, porque son valores todavía altos. Y la geotermia podría lograr una condición de competencia en torno con el sistema actual que tenemos en Chile y todo lo demás. Se hizo un estudio que se determinó que con 4,8 millones más o menos. Entonces, igual hay un gap, se dan cuenta, hay un gap. Después lo que se hizo un estudio a futuro de cuándo, en qué año más o menos sería factible, y por ahí se habló del 2037 y 2047, o sea, igual en algún futuro, o sea, con los precios que hay ahora, con la economía que hay ahora, con el mercado que hay ahora, no, es difícil tener proyectos, o sea, hay una brecha importante entre el costo de capital, el costo de hacer la inversión y el revenue que se saca. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? O crear incentivos o cambiar las reglas del juego en el mercado. Entonces, del punto de vista del costo nivelizado de la energía, ¿se acuerdan que el costo nivelizado de la energía es aquel valor de venta de la energía que hace que mi proyecto flote? Eso es el LCOE, viene del inglés, Levelized Cost of Energy, el LCOE, pero todos hablan del LCOE, y todo, en fin, cuando vayan afuera, etcétera, los gringos, todos hablan del LCOE. ¿Cuál es el LCOE del proyecto?
el valor de venta de la energía y se compara con el valor de venta de la energía de mercado, cuál es el precio de mercado ahora. Entonces, esto está más o menos en el rango de, qué sé yo, 85, $125 por megawatt hora, más o menos, ¿ya? Y eso todavía es muy alto, o sea, los costos de la energía en Chile están en menos de $50 por megawatt hora, más o menos, para que tengan una idea, o sea, el costo todavía es muy alto, hay una brecha ahí, ¿ya? Si el costo, si se hace un proyecto y después se hace una segunda etapa, la segunda etapa del proyecto, por ejemplo, aquí se hizo con un proyecto que tenga una segunda etapa 50 megawatts, en el mismo campo geotérmico, en el mismo reservorio geotermal, los precios bajarían de ese orden de magnitud. 75, 110 dólares, ¿ya? Entonces igual hay una brecha, igual hay una diferencia entre el precio de la energía que yo tendría que vender para que mi proyecto flotara y el precio real de venta de la energía hoy en día. Y ahí están los valores más o menos, y ahí están calculados los valores para el 2037 y el 2047. No hay muy buenas noticias, o sea, en realidad esta es una tecnología madura, esta es una tecnología que se conoce, segura, etcétera. Tenemos la energía primaria, nosotros sí la tenemos, pero los costos no son competitivos, o sea, las otras tecnologías son más baratas que esta. Entonces, por eso ha sido muy difícil impulsar la geotermia. ¿Por qué? Porque los países donde hay geotermia ha habido una decisión política, o sea, el gobierno dice, ¿saben qué? Vamos a desarrollar, qué sé yo, 10.000 megawatts de energía geotérmica en los próximos 5 o 10 años. Y se hace un programa de apoyo, de apoyo financiero, de apoyo tecnológico, de baja de impuestos, de lo que sea, para hacer que eso sea realidad. Y eso ha ocurrido. ¿En cuántos países? Un montón de países en el planeta. Ya hablamos en la clase pasada, ¿cierto? Pero ni tan lejano. Costa Rica acá tiene una cantidad importante de geotermia. México tiene geotermia. En fin, Estados Unidos tiene geotermia. Eh, y bueno, y para el resto, ¿cierto? Filipinas tiene una cantidad importante. Filipinas es como el 25% de su energía la produce de geotermia. Y la gran ventaja que tiene la geotermia, es que también lo hablábamos en la clase pasada, es que la geotermia es estable, o sea, no está sujeta a variaciones de clima, ni de ningún tipo, o sea, en cuanto se instala la planta, comienza a funcionar. Y hay que hacer las mantenciones del caso, por supuesto, hacer los tratamientos adecuados, filtrar el vapor, todo lo que ustedes quieren, reinyectar después, perfecto, pero se mantiene bastante estable en el tiempo, ¿ya? Entonces, pero bueno, esa es nuestra realidad por ahora. Quisiera aprovechar la última parte de esta exposición para hablarles de los usos directos de la geotermia. Estos no son usos en energía eléctrica, sino que son usos en procesos industriales o domésticos que requieren calor. ¿Ya? Típicamente son temperaturas que son más bajas que 150 grados Celsius aproximadamente. ¿Ya? Y ¿se acuerdan ustedes que de acuerdo a la primera clasificación que hicimos de los reservorios es como bajo? Y se puede usar directamente en climatización, en calefacción, en invernadero, acuicultura, agricultura, etc. Aquí les puse que más o menos 78 países en el mundo usan la energía geotérmica de la Tierra en estos usos, ¿no? Y se ahorra mucha energía. Y bueno, y también por último, ¿cierto? Están los usos recreativos, que es el único uso que nosotros le tenemos básicamente de la geotermia. Nosotros no hemos desarrollado mucho el uso de geotermia de baja entalpía en el territorio nacional, salvo las piscinas termales, ¿cierto? Y baños termales, ¿no? Entonces, un aspecto muy importante para aprovechar todo es el uso de una tecnología que se llama bomba de calor. Entonces, de eso les voy a hablar un poquito para entender en realidad los conceptos muy básicos, pero al que le interese, de nuevo YouTube o la red está llena de tutoriales en los cuales pues, muestran esto con mucho detalle. Pero bueno, lo que nosotros sabemos, ¿cierto? Cuando tenemos un líquido y le aplicamos calor, ese líquido se evapora y se convierte en gaseoso, ¿cierto? Si tenemos un gas y lo queremos condensar, lo queremos licuar, el gas, cuando se enfría, ¿cierto?, libera energía. ¿Ah? Entonces, el proceso del lado izquierdo necesita energía y el proceso del lado derecho libera energía.
Entonces, los usos directos de la geotermia utilizan la temperatura, por ejemplo, que hay en el aire, la temperatura que hay en agua subterránea o simplemente la temperatura que hay en la tierra para distintos procesos que ya lo vimos ya que son climatizar, pero también pueden ser secado, plantas de secado, ¿cierto? Ustedes saben que hay un montón de procesos de agricultura que requieren secado de hoja, ¿cierto? El más evidente, ¿cierto? El tabaco, por ejemplo. El tabaco tiene las hojas de tabaco, necesita llevarse a un lugar donde se calientan para que suelten toda la humedad y sequen, ¿cierto? Para que sea aprovechable en la manera del tabaco. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que es una bomba de calor? Es un dispositivo que básicamente como el que está puesto acá, que requiere de que tiene una fase que se llama un evaporador, después viene un compresor, que ahí se requiere energía eléctrica adicional, que no hay problema porque la energía que se mete acá es mucho más pequeña que la que le sacamos. Después viene la parte del condensador, el intercambiador de calor, ¿cierto? Y después viene una válvula de expansión. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? En la parte de abajo de este monito está el calor que viene de la naturaleza, ya lo vimos ya. Puede ser del aire, puede ser de agua subterránea o del subsuelo. El amarillito con puntito ahí viene con calorcito, ¿cierto? Pasa un intercambiador de calor, que aquí le pusimos, le llamamos evaporador, ¿cierto? Y después sale y se devuelve a la Tierra, ¿cierto? El mismo líquido, ¿cierto? Pero un poquito más frío. ¿Y a dónde se le fue el calor? Bueno, en el lado derecho se utiliza, en este caso, un fluido binario, ¿cierto? Que puede ser aire, puede ser eh, o un líquido especial, como el que vimos en el caso de la geotermia también, que sale con una temperatura T1, P1. O sea, la presión aquí es mayor porque está en forma de vapor, ¿cierto? Y la temperatura es mayor, ¿cierto? Porque está más caliente. Y después viene una fase que le pega una segunda apretada a este líquido en el lado derecho, que es el compresor. Consume electricidad del compresor, o sea, hay que inyectarle electricidad a esto, y genera que ese mismo líquido ahora, ese mismo fluido, ahora tenga una temperatura T2 y una presión P2, siendo T2 mayor que T1 y P2 mayor que P1. Entonces aquí ya está con mucho calor. O sea, esto quema, esto está ya a más de 100 grados, 90 grados, qué sé yo, 120 grados. Y nosotros lo podemos medir aquí, por ejemplo, en este caso está usado como del lado derecho viene bajando el agua helada, ¿cierto? Y después eh, sale agua caliente, ¿cierto? Por ahí en el intercambiador de calor y se va a unos radiadores, por ejemplo, nos calentamos en la casa. Entonces, lo que va arriba, que dice calor para la calefacción, ese rojito que está ahí arriba, es el que llega a los radiadores de cada una de las piezas y las calefacciones. Entonces, eh, después, siguiendo para terminar el circuito, el calor se enfría un poquito, ¿cierto? El medio material, porque, o sea, el fluido, porque entregó calor a la calefacción, entonces T3, P3, ¿cierto? Son menores que el T2, P2 que está en el lado derecho. Después hay una válvula de expansión para poder cerrar el circuito y que sea aprovechable nuevamente a una temperatura T0, P0, ¿cierto? Mucho menores que P3 y que T3. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá, la parte que consume, ¿cierto? Es la parte de electricidad que estamos metiendo, pero esa cantidad es mucho más pequeña que si, por ejemplo, tuviéramos que calefaccionar el agua directamente con electricidad, eso saldría mucho más caro. Bueno, este diagrama, aquí tienen otra visión, ¿cierto? De un uso directo con radiadores en el lado derecho, está en el interior de la casa, ¿cierto? Eh, en este caso hay una distribución de aire caliente, ¿cierto? Y que sirve para calefaccionar la casa, ¿cierto? Pero que en buenas cuentas la energía, ¿cierto? Viene inicialmente de el calor de la Tierra. Bombas de calor hay montones. Si ustedes ponen en internet ahí, como les conté, van a salir un montón de lugares en donde está hecha la explicación con todo detalle
Esto funciona también en forma inversa, o sea, también yo podría tener, por ejemplo, en el verano, si tengo una temperatura que es del orden de, qué sé yo, 30 grados, y abajo en la Tierra puedo tener una temperatura, no sé, pues 10 grados. Entonces, entre 10 grados y 30 grados puedo aprovechar el frío de la Tierra para poner y enfriar mi casa. Y ese es un sistema de aire acondicionado basado justamente en geotermia. ¿Y de eso existe? Sí, existe. Y en el mundo hay, está, sí, está, y hay mucho de eso. Entonces, bueno, yo no sé si ustedes saben, pero pasada una cierta temperatura bajo la Tierra ya la temperatura es como constante. Pasado 10 metros, una cosa así, ya la temperatura que hay ahí no varía en el año, es la misma temperatura todo el año. No me acuerdo exactamente cuál es el valor, pero serán, no sé, 10 grados, 15 grados, una cosa así, eh, y de ahí no cambia. Entonces, eso se puede aprovechar para, por ejemplo, enfriar, ¿ah? O calefaccionar también en invierno. Pues yo tengo 15 grados, ¿cierto? Después lo comprimo y de esos 15 grados puedo pasar a 85 grados. Y de esos 85 grados calefacciono, calento agua, ¿cierto? Y con eso le hago, lo de la calefacción a mi sistema. Bueno, como les decía, este principio es un principio que se puede aplicar a todo. O sea, se puede aplicar a todo lo que uno necesite calor directamente. Ya sea en procesos industriales, como en la casa, a cualquiera, calentar agua para ducharse, calentar agua para, no sé, para lavar, para lo que quieran, ¿no? Y para calefaccionar. Eh, ya con esto vamos cerrando. ¿Cuáles son las ventajas de la geotermia en Chile? Sí, tenemos mucha abundancia. Eh, Alto factor de planta significa que puede funcionar las 24 horas del día sin ningún problema, máxima potencia, no hay ningún problema. Es un recurso renovable, por supuesto. Eh, Costos competitivos, porque lo va instalado en algunos lugares solamente. Esa es una ventaja, pero solo en algunos lugares, no es en todos los lugares del territorio nacional, y esto es más bien para baja entalpía que alta entalpía. Para alta entalpía ya vimos ya que el sector eléctrico es bastante limitado las aplicaciones que tiene. Es una tecnología conocida, o sea, aquí no estamos hablando de arriesgar, no estamos hablando de hacer algo experimental, sino que estamos hablando de algo que es perfectamente conocido de hace 100 años, como les conté. Eh, no depende de fluctuaciones climáticas alguna y tiene muy bajo impacto en el paisaje y la contaminación ambiental. De hecho, yo los invito a que ustedes, si quieren, vean las páginas que hay, por ejemplo, las centrales de Islandia, que lo han combinado muy bien los centros recreacionales con las plantas geotermales. Entonces tienen lugares donde tienen piscinas, lugares de resort, ahí donde ir a pasarlo bien y todo lo demás, y al lado tienen la planta geotermal y no hay ningún problema. Eh, nosotros aquí también podríamos hacer lo mismo, ¿por qué no? Desafíos para la geotermia en Chile, bueno, todo el riesgo hasta ahora de la exploración y la explotación es asumido por los inversionistas, esas son las reglas del juego. Eh, eh, Como el mercado es nuevo, aun cuando las tecnologías son viejas y todo lo demás, todavía no hay mucha experiencia en perforación de este tipo de pozos. Sí hay experiencia de perforación en la minería, y que se parece harto a esto, claro que se parece, o sea, tampoco es que no digamos nada, pero especializado en geotermia no tenemos mucho. Eh, entonces, las compañías deben utilizar sus recursos para recursos secundarios, los terrenos, etcétera, todo eso lo tiene que proveer la empresa, y también hay una cierta demora en la entrega de concesiones. Bien, con eso termino lo que les quería contar hoy día y quedo abierto a las preguntas que ustedes estimen convenientes. Profe, yo tenía una pregunta sobre los proyectos que existen en Chile de baja entalpía, porque he visto muchos proyectos sobre generación eléctrica y siempre se Ajá, menciona la posibilidad de tener calefacción mediante geotermia, pero no he visto muchos proyectos como más concretos sobre esto. exacto. Lo que pasa es que no hay, pues, José. Hay Ah, muy poco, hay muy poco. Lo que sí tenemos, y te invito de hecho que lo haga, nosotros tenemos un centro de geotermia de los Andes que se llama, que es el SEGA, en la facultad. En la facultad está este centro que está dirigido por los geólogos, y en el SEGA, si tú te metes a la página web del SEGA,
vas a ver ahí aplicaciones de baja entalpía, y ellos sí tienen unas aplicaciones de plantas de secado, y sí tienen una aplicación de, no sé si lo habrán terminado, de un proyecto de calefaccionar una escuela en el sur de Chile con geotermia. Ya, ¿Ya? perfecto. O sea, las otras aplicaciones que yo conozco son las aplicaciones súper experimentales que hay, por ejemplo, en las estaciones de, no sé si son de Copec o de Shell, se me confunden. Una de ellas tiene geotermia, una de ellas tiene un sistema de aire acondicionado y de calefacción que es en base a geotermia. Pero son cositas muy, muy, muy contadas con los dedos de la mano. Una, no hay una industria, no tenemos un despliegue importante de geotermia en Chile para nada. O sea, comparado con el potencial que tenemos, es nada. Es tremendamente limpio, además, es tremendamente amigable con el medio ambiente, usar directamente el calor de la tierra. ¿Profe? ¿Sí? O sea, complementando un poco la respuesta, también se utiliza en invernaderos, se utiliza energía geotérmica. Eso sí, para invernaderos para laboratorios, donde hay Claro. recursos. Ahí también tengo una pregunta. El LCOE de proyectos como de termoeléctricas o que son generalmente energías más baratas actualmente, ¿cuál es el valor de este en comparación 30, a 30? 30, 30. 20. Las solares incluso son menos, son 25, incluso 20 las solares. Pero de ese orden, entre 20 y 40. Yo tengo, Ya. bueno, lo dice Emily. Yo tengo una pregunta a la última página de la presentación. ¿Qué es la servidumbre de camino? Ya. Lo que pasa es que claro, ¿cuál es el concepto de servidumbre primero que nada? Servidumbre es cuando tú, a ver, ya, en las líneas de alta tensión es más claro. Mira, tú tienes una línea de alta tensión, ¿cierto? Y en esa línea de alta tensión está proyectado hacia abajo, está el terreno, por supuesto. Uno puede caminar por abajo, ¿cierto? No hay ningún problema, pero tú no puedes poner un árbol, porque el árbol si crece choca con las líneas de alta tensión, ¿cierto? Entonces la línea de alta tensión tiene lo que se llama una franja de servidumbre, donde no se puede plantar árbol. Eso significa que tiene una zona de terreno cercana a la línea de alta tensión, en el cual tú no puedes poner árboles, tiene una restricción, ¿ya? Dale. Sobre eso de la polémica en Cerro Pabellón, lo que no Ajá. entendí es que dijo algo sobre que si teníamos una ventaja los chilenos por ese contrato, ¿no? No, po. O sea, los chilenos, o sea, primero un contrato entre privados. Endesa Ya. le compra la energía a Enel a ese precio, y entre ellos va el negociado. Nosotros no vemos ni uno, ¿ya? Ah, ya. Pero lo Ya. que sí vemos nosotros es que hay una planta geotermal que está construida y que está ganando experiencia, que todos los días aprendemos más cómo es la geotermia en Chile, si es confiable o no es confiable. Entonces la probabilidad de que haya un segundo inversor ahora en el futuro, o que el Estado diga en algún minuto, ok, han pasado 5 años, esta cuestión funcionó, no se ha caído, es un buen negocio y todo lo demás, así que ahora Chile define su plan de 10 años de energía geotermal, y estas son las condiciones y lo vamos a hacer, ¿entiendes? Una cosa así como decisión del gobierno. Y alguien nos va a preguntar, bueno, ¿y cómo están seguros que esto va a funcionar? Bueno, porque ya hay una, está funcionando, ya lo sabemos ya. Y es el valor que yo le veo. O sea, Cerro Pabellón para mí es un experimento real, de una planta real, grande. Si una planta de 48 va a ser 33 más, o sea, vamos a llegar cerca de 100 megas, que va a estar funcionando y vamos a haber aprendido mucho. Y yo creo, y es la primera planta en Sudamérica, así que sí, o sea, yo le veo un harto valor para nosotros, que estamos ganando desde ese punto de vista. Gracias. Y lo otro es la duda sobre, por ejemplo, para el cálculo del costo marginal, ¿el costo de producir en una planta geotérmica es como cero o tiene otro costo de por medio?
El costo marginal es muy cercano a cero, sí, sí. Porque el costo marginal, piensa tú que siempre de las plantas en general proviene fundamentalmente del combustible primario. Por ejemplo, de una planta de gas, del valor del gas, de una planta de carbón, del valor del carbón, y así. Entonces, en este caso, el combustible primario tuyo es el calor de la Tierra, así que la Tierra no factura, está aquí, así que estamos bien. ¿Ya? Es simplemente el costo, una vez que ha hecho la inversión del capital y todo lo demás, están ahí las máquinas, es producir nomás después. Por supuesto que tiene que haber un costo de mantención, ¿cierto? Tienes que mantener los filtros limpios, tienes que atender las máquinas, y todo eso tiene un valor, pero ese valor es muy pequeñito, muy, muy chiquitito, o sea, muy cercano a cero en todo el gran cuadro, digamos, de lo que es la generación de energía eléctrica. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, pistol whipping of desire. So please do not resist your fate.